Olis. Hay un video que yo siempre quise hacer, el de Bowl, que lo consumo muchísimo, literalmente. Y dije, ¿por qué no lo hago yo, que tengo un canal de YouTube y hago lo que quiero? Les voy a mostrar mi rutina actualizada de skincare. Una cosa, estoy grabando con el celular. Y como ustedes saben, yo me había comprado uno nuevo y mi plan era volver a YouTube a grabar con el celular, no con la cámara profesional. Porque siento que tengo otra esencia, como que me siento más cómoda. La cámara como que tú que pensás si llevarla o no, porque me van a chorear y me chorearon el celular. Bueno, en fin. Capaz vuelve la mañana a bloguear con el celular, cuando me compro uno nuevo. Matecito y arrancamos. Tengo demasiados productos nuevos para recomendarles, ¿ok? Estén muy atentos a estos tips. Primero y principal, me voy a poner esto. Porque tengo el pelo súper largo y esto va a estorbar, así que no sé qué también me veo con esto. Capaz me veo mejor sin, ¿no? O sea, hagamos cualquier cosa, como que yo nunca grabé esto, me lo saco. Bueno, ya fue. Yo me da vergüenza decir esto. Nunca les grabé el video del Rokutan. Yo sé que es algo en este canal que me lo están pidiendo demasiado. Antes del año que viene, si yo no subo el video del Rokutan contando mi experiencia, se suscriben todos. Váyanse. Lo acepto, tipo, acepto mi... Porque soy una hija de puta. ¿Qué pasa? El Rokutan me dejó la piel seca, mixta. O sea, es mixta, no llega a ser súper seca donde me pasas así la mano y me sale piel seca, pero no está grasa. ¿Qué pasa? Uso productos más suavecitos, uso más leche de limpieza, este que probé nuevo, agua micelar de Garnier. Como exfoliante estoy usando este de Excel. Lo que sí estoy usando cuando me pongo Rimmel Waterproof, que ustedes saben por mis rutinas que yo uso Rimmel Waterproof. Esto no me saca Rimmel Waterproof, esto tampoco, nada. Estos biofásicos, que tengo que conseguir uno, que me sacaba el que tengo Rimmel. No saca. Me saca el rímel que yo uso, ¿ok? Entonces lo voy a conseguir, lo voy a comprar porque necesito uno. Pero este para la cara es súper gentil y encima, si son maquilladores, no se lava, no hace falta enjuagar. Una maquilladora me dijo que haga eso, a chequear. Yo manejo mi semana con una agenda de la mano. Yo no funciono sin una agenda. No funciona, realmente, tipo, no sé qué sería mi vida sin una agenda. Personalmente prefiero la de el celular, uso Google Calendar, lo conecto con la compu también. Yo conozco gente que necesita la agenda de mano, yo personalmente llevo a perder mi agenda y me pego un tiro. Entonces, prefiero el celular. Total, si te roban el celular, como a mí, no lo perdés porque se guarda en Google. Así que les recomiendo eso mucho. Y me agendo las cosas. Lástima que cuando sos freelance, que eso es lo que me está pasando ahora, como que a veces digo, ok, pará, me invitaron a hacer tal cosa, bueno, no sé, grabo el podcast mañana. Y nunca lo termino de grabar y me atraso. Entonces ahora como en Capital me estoy sintiendo un poco como abrumada de cosas de sociales, laburos y todo eso. Y me estoy proponiendo los primeros días de la semana, lunes y martes, matar el podcast, ediciones, todo lo que pueda, y toda la semana me lo dejo para sociales, eventos, producciones, juntarme con amigos, lo que sea. Pero nada, eso justo me estuvo pasando hace poquito, pero mi agenda, realmente mi agenda es lo mejor de lo mejor. Bueno, ahora sí arrancamos con los productos que uso, que estos son life changing. ¿Por qué? Bueno, este primero me lo pongo como a veces para hidratar también el maquillaje, lo que sea. Es como una fórmula de hierbas, pero me lo pongo más que nada cuando siento que mi piel está muy seca, como ahora, o cuando siento que está como, necesita refrescar, necesita hidratar. Y estoy en ese momento, porque a mí como que los limpiadores me secan bastante. Ese limpiador me secó, tipo, yo paso así, miren. ¿Escuchan? Se siente. Y estoy usando este producto que por eso estoy haciendo este update. Me di cuenta muchísimo que hay un producto que para mí me cambia muchísimo la piel, que es la vitamina C. Yo probé muchas vitaminas C, ahora estoy probando la de Garnier nueva, que me gustó mucho. Tiene 3,5% de niacinamida, vitamina C y ácido lo que sea que dice ahí. Me acuerdo cuando yo hice el primer video, creo, de mi skincare, yo usaba vitamina C. Y después dejé de usar cuando me cambié el pote. Cuando volví a usar este, me di cuenta lo que me cambia la piel usar vitamina C. Realmente me gusta muchísimo.
Así que me voy a poner unas gotitas bien hecha mi piel. Y hicieron todo un kit que es tipo para las manchitas. Y yo estuve mucho al sol y miren cómo me revivieron bastante las manchitas. A mí me ayudó mucho con las ojeras, que yo tengo muchas. Me gusta mucho porque a mí me ilumina demasiado. La primera cosa que se me viene a la cabeza, que siento que cambié, es que a mí de chica me gustaba mucho pelear. Me gustaba mucho discutir. Como que realmente lo disfrutaba y más con mi ex. Perdón, te mando un beso. No es que buscaba pelea, pero sí que si me buscabas, me gustaba pelear. No sé cómo explicarlo. Y nada, después me di cuenta que si a vos te enseñan a todo discutir, que todo sea pelea, todo sea choque, vos vas a hacer lo mismo con todas tus relaciones. Y nada, yo hacía eso. Lamentablemente, tipo, para mí era como el drama de una película, de una serie, ¿entendés? Pelear. A la larga me di cuenta que te amarga mucho discutir. A ver, yo sigo teniendo choques con personas, pero nunca al punto de discutir, tipo, anda cagada. Eso me refiero a una pelea verbal. Ahora, cuando he tenido peleas así, me da algo en el corazón que la puedo pasar muy mal. Por eso trato de evitarlo, como siempre hablar civilizado, porque me trae como malos recuerdos y a la vez es súper feo. Y eso lo cambié mucho, lo cambié muchísimo. Tipo, soy muy civilizada ahora para hablar las cosas. Me encanta hablar las cosas bien, no discutir. Siguiente paso. Cremita. Estoy usando esta de CeraVe, el verde, que es el mismo potecito así pero en verde, lo recomiendo. Si tienen piel seca como yo, les recomiendo ese pote porque es un limpiador hidratante. O sea, no me seca la piel mal, pero no lo estoy usando porque tengo 800 limpiadores que todavía no terminé. Ese lo uso cuando tengo mucho maquillaje. Me pongo bastante crema porque hoy resulta que hace frío y se me secó bastante la piel. Y también porque esta crema la uso para... Ya van a ver. Mi nueva guaya. ¿Se acuerdan? Los que me siguen hace mucho tiempo saben que mi guaya murió en mi video anterior de skincare. Me compré una y una más pro me compré. Miren lo que es esto. Bueno, andás a ver para qué se usa cada cosa. Estuve averiguando, pero tampoco tanto, ¿ok? Yo lo que me hago mientras respondo a la siguiente pregunta es esto así. Y arranco por ahí. Y después como que voy subiendo por partes. Yo lo que les puedo recomendar es que laburen mucho y laburen mucho de lo que les gusta y eso los va a llevar a independizarse. Mucha gente me pregunta que están en la situación en la que yo estaba cuando vivía en Banfield, como en esa desesperación de necesito irme de esta casa porque no me siento parte, no me siento que puedo avanzar en mi vida, que eso es lo que yo creía. Todo es un proceso, como a mí me tocó tomar la decisión, a ustedes capaz todavía no sea su momento. Eso nos saca que capaz hay señales de la vida que les está diciendo múdate y ustedes por miedo no las están tomando. Yo ya hice un podcast de eso y en el video que les dije que me mudé lo comenté eso también, que yo ponía excusas para mudarme. Yo me podía haber mudado antes, pero puse muchas excusas por miedo. Pero eso no me atrasó nada, solo me hizo aprender que lo que te da miedo es lo que tenés que hacer realmente. Y el ejemplo más grande que tengo es la mudanza, que lo tenía que haber hecho, pero bueno, me llegó cuando me tenía que llegar, ¿ok? Y nada, no sé qué más les recomiendo más que eso, sino como paciencia, que todo es un proceso, no se apuren ni nada, que todo llega. Está bien despacito porque a veces yo me lastimo en el ojo y no está bueno. Esto me lo paso también, que tiene como esto así. Ay, me gusta pasarlo como en las líneas de expresión. Y lo mismo del otro lado. Y muchos me preguntaron también esto. Y yo siento como que me siento bien, pero siento que me tengo que acomodar todavía. Estoy en un proceso de acomodarme. En el sentido de que yo estoy acostumbrada a una vida que no es que toda mi vida vivo en un lugar que no tiene wifi ni nada. Vivía en Banfield, tampoco para tanto. Pero realmente las vibras cambian muchísimo. En Capital es todo tiqui, 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 todo rápido, todos están apurados, todos moverse, todo es estrés, todo es plata, todo es laburo. Realmente eso siento en Capital. Y cuando vengo a Banfield es como que todo recae, como que todo... No sé cómo explicarlo, pero eso me estuvo pasando las últimas veces que vine a Banfield. No me estuve sintiendo como en Banfield. Estoy laburo, juntada, evento, todas esas cosas. Y cuando vengo a Banfield es tipo todo más chill, como
todo más negativo a veces siento. Entonces como que estoy encontrando el equilibrio con Capital, que está bueno laburar, pero está bueno también darse un descanso. Y en Capital me está costando una locura, realmente me está costando mucho hacer eso. Pero nada, todo es un equilibrio, claramente. Pero estoy bien, sí me siento bien, no es que no. Pero estoy como ahora acostumbrándome a las cosas nuevas, ¿no? A desayunar tranquila, a comer tranquila, a bañarme tranquila, a entrenar tranquila, cosa que antes no lo vivía. Eso en Banfield yo estaba acostumbrada al caos todo el tiempo, a las peleas, todo el tiempo en las cosas básicas, que era tipo desayunar y estar peleando. Entonces como que todas esas cosas ahora como que estoy súper agradecida de que desayuno tranquila, como tranquila, pero también estoy como amoldándome a la vida en Capital. Amo laburar, pero cuando no hago nada siento que tengo que hacer algo, ¿me explico? Y eso no me pasaba en Banfield tanto. Pero bueno, todo se trabaja. Siempre el producto que uso, este que me compré hace poquito, que es de Hydraet, es vitamina C también. Porque yo tengo muy pigmentado, tipo tengo como los ojos de panda, yo le digo. No me molesta, como que me amigué bastante a mis ojeras, pero sí que a veces me levanto como muy pigmentado, entonces como que ahí. Miren, ya, wow. Igual tengo la piel súper seca hoy, realmente. Ya miren cómo absorbió todo. Este producto es uno que uso para las pestañas. Miren que usé muchos productos para las pestañas y las cejas, para el crecimiento y para fortalecerlas. Siento que este producto no me hace mucho, realmente no siento nada como el de Excel. El de Excel, bueno, tenía las pestañas, pero en Júpiter. Me lo estaré poniendo mal, capaz, no sé. Pero son unas gotitas como si fuera agua. Yo esto ya lo conté bastantes veces, de por qué me hice vegana y todo eso, y no lo voy a responder. Pero sí algo que quiero contarles que me estuvo pasando actualmente es que a veces siento que me arrepiento de haber dicho que era vegana. Como que me atacan, porque, no sé, laburo con una marca que no es vegana, es la única que me da plata y yo con la plata vivo, cosa que muchas, aunque ustedes no lo saben, muchas solo me dan productos y a mí los productos no me dan de comer, no me dan luz, no me dan gas. Entonces como que últimamente estuve priorizando mi salud mental y el pagarme mis cosas y nada, si la marca es buena como CeraVe, ya está, bueno, algún día será vegana. ¿Entienden? Nada, como que mucha gente me atacó por eso y a veces me arrepiento de haber dicho eso. Como que yo estoy dando mi 100%, tipo, realmente yo no compro productos que no sean veganos, pero me gusta laburar con marcas también. O sea, a mí si me hablan, no sé, Dior y no es vegano, yo voy a laburarlo igual. Mil disculpas. Júguenme si quieren, hagan lo que quieran. Pero es como mi sueño contra un animal, cuando al animal lo van a seguir matando igual y van a seguir usando productos que vengan de un animal, como que yo no soy el CEO de la marca para cambiar eso. No sé cómo explicarlo. Siento que me van a juzgar. Pero bueno, a veces me arrepiento, como que me gustaría decir que soy vegetariana y listo. Pero realmente, tipo, yo personalmente soy vegana, o sea, no compro cosas que no. Me voy a poner algo en los labios porque, como ven, los tengo súper secos y me está molestando bastante. No me queda tan mal, pero no me queda tan bien. Vaselina. Yo uso vaselina para los labios. Júguenme también, hagan lo que quieran. Súper hidratados. No, igual también uso este de Carmex. Esto lo uso como para llevarlo para afuera, tipo, no voy a llevar el pote de vaselina, porque una vez lo llevé y una amiga se rió, tipo, ¿por qué me estás dando vaselina? Pero a mí me sirve mucho la vaselina, no me deja mucho saborcito y me hidrata y es súper barato, cosa que están súper caros estos, súper caros. A veces, entonces si no pueden pagarse esto, pueden comprarse vaselina, que está súper barato en el Pharmacity y hasta a veces hay 2x1. Estamos llegando casi a la recta final de esto. Esta rutina que les acabo de mostrar es lo que yo hago de día y de noche. Pero de noche, obviamente, depende del protector solar. No voy a poner protector solar si voy a dormir, no. Bueno, tengo estos dos de Garnier nuevos, de vitamina C. Esto es una crema hidratante tono uniforme que tiene 30 FPS, VB y VA.
Chequen eso siempre, que tenga esas dos protecciones. Y tengo este nuevo que es un hidratante serum gel 12 horas antibrillo. Lo probé, está muy bueno, tipo te deja antibrillo, pero como yo tengo una piel seca, como que siento que me la deja muy seca. Pero está bueno, me gusta para la noche. O sea, tampoco que me la deja seca, pero está bueno, me gusta. Como es de día hoy, me voy a poner este. Pero como me voy a quedar en la casa, tengo dos protectores. Yo estuve usando este, como pueden ver, una cantidad de productos de skincare increíble. Entonces como que estoy tratando de usar uno y no puedo. Pero me gusta mucho igual. Este es de 50 FPS. Este es de Mineral Sunscreen de jardín. Este es de CBD. Como ven ahí se separa un poco porque tiene aceite de zanahoria. Nada, como ahora voy a estar encerrada en la casa, voy a usar este. Tiene menos FPS. Yo creo que lo aprendí porque a mí me gusta que me traten como a mí me gusta. No, para, lo dije bien. A mí me gusta tratar como a mí me gusta que me traten. Y con las experiencias que tuve de vida de chica, me di cuenta que a mí nadie me escuchaba realmente lo que les contaba y no me escuchaban realmente y nadie entendía que yo en serio necesitaba ayuda. Y cuando yo empecé a sanar sola, tengo situaciones ahora donde amigos me piden ayuda y hago lo que me gustaría que me hagan. Y literalmente me pasó hace poco que ayudé a una persona que no conocía tanto y me dijo, tipo, ¿por qué me ayudas? Tipo, ¿por qué me ayudas tanto? ¿Por qué te preocupas tanto si no somos ni amigos? Me dice. Y yo le dije, porque estás en una situación que viví y a mí me hubiera gustado que me hubieran hecho lo que yo te estoy haciendo a vos. Y ahí me di cuenta que gracias a esta persona que me dijo, me ayudaste mucho porque me escuchaste y supiste qué decir. Y si no sabes qué decir, me escuchaste. Que a veces solo uno necesita eso, necesitan que lo escuchen, no necesitan que le estén dando consejos, porque yo no sé todo en la vida. Y nada, eso. Creo que aprendí eso por esa ley, como me gusta que me traten como yo trato y yo tratar a la gente como ya me mezclé la frase de mierda, no me sale. En fin, ahí estamos ya terminando. ¿Me olvidó algo? Creo que no me olvidó nada. Me olvidé de tomar unos mates, eso sí, me olvidé el mate completamente. Esa es mi rutina de skincare actual. Les quería recomendar mis productos hace mucho. Y bueno, espero que... ¡Wow! ¡Qué lindo que está mi pelo! Está increíble. Antes de que me pregunten quién te tiñe, quién te corta, lo dejo abajo. O en Instagram siempre los etiqueto en mis posts, que se ven mis rulos. Pero me encanta el color, me fascina. Así que nada, esa es mi rutina. Y lo último que les quiero decir es que antes de que me puteen, yo en el video anterior, uno de mis tips era usar hielo. Yo lo uso todavía, pero lo uso en la mañana nada más, cuando necesito deshincharme rápido, porque tengo algo, una producción o lo que sea, me paso un hielito rápido, pero súper rápido, tipo... Listo, no es que me quedo el hielo ahí media hora en un lugar, no, porque eso te quema la piel. Pero me gusta mucho usar el hielo, a mí siento que me ilumina mucho. Así que nada, esos son mis tips de Vogue. Mi skincare, mi beauty tips para antes de hacerse el maquillaje. Así que si quieren les hago el video de mi beauty tips tipo Vogue. Si les gusta este formato, me lo dicen. Los leo. Ay, tengo los dientes súper amarillos por el mate. Bueno, eso no se dice en los videos de Vogue. Tengo que callarme un poco más. En fin, les mando un beso muy grande y gracias por verme. Los amo y voy a hacer más videos, les prometo, de beauty y todas esas cosas, porque extrañaba hacer, me acabo de dar cuenta, extrañaba hacer. Besito.